paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Y vamos avanzando poco a poco en este propósito que hemos puesto delante de nosotros, el poder llegar a estudiar el libro del Apocalipsis. Y diferente a como lo hacen las escuelas bíblicas, algunas, que simplemente se enfrentan al libro de Apocalipsis, nosotros estamos primero estudiando múltiples principios que nos ayuden a entender y descifrar el simbolismo del Apocalipsis, porque es un libro simbólico, absolutamente simbólico. Entonces, estamos en el Anticristo y el hombre de pecado, ya hoy la número 24. Y leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta, contra todo lo que se llama Dios, o sea, contra todo lo que tiene que ver con Dios o que tiene que ver con el culto a Dios, a tal punto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios y se hace pasar por Dios, o sea, que está bajo la autoridad de Dios, es lo mismo. Señor, te damos gracias un día más, Señor, que nos permites avanzar en ese propósito, Señor, que tú has puesto en mi corazón y en el corazón de aquellos hermanos que se interesan por entender y estudiar tu palabra. Pues ese es el propósito. Eso es lo que hacía Esdras cuando se sentaba a enseñar la palabra y el pueblo gozoso lloraban. Dice la palabra que lloraban de felicidad por estar siendo enseñados en la palabra del Señor. Dios mío, te damos gracias por una noche más, un día más, Señor, que nos permites avanzar en este propósito, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, Maestro, enséñanos, capacítanos para entender tu palabra y descífrala tú, Señor, porque tú la ideaste, estaba en tu corazón, Señor, tú la inspiraste para que fuese escrita. ¿Quién más que tú, que ya conoce el fin de la película, Señor, para que nos enseñes a través de tu palabra, Señor, lo que tú quieres traducir, Señor? En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Para entender la maldad de esta cúpula judía del siglo I, hermanos, ya debemos tener claro, van 24 enseñanzas con esta, que todo esto se refiere al primer siglo. Aunque las escuelas de interpretación, algunas, se llevaron esto para un futuro, y lo más increíble es que el ángel le dijo a Daniel que eran 490 años. Por 490 años que habían violado el día sabático, estuvieron 70 años en Babilonia. Y en Babilonia se llenaron de vicios. Muchos se quedaron allá, otros volvieron a reconstruir la muralla, la ciudad y el templo.
Entonces, es importante que entendamos de que les dio 490 años para cumplir unos propósitos, y lo más grave que me parece a mí es que gente que recibe esta enseñanza y siguen con la terquedad, hermanos. El Señor les dio 490 años. El Señor, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, de ese tiempo que les dio el Señor, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Ya leímos el martes de que en Jeremías capítulo 23 el Señor confirma de que en sus días iba a ser salvo Judá, e iba a ser salvo Israel, Samaria, que es lo mismo, o Efraín, que es lo mismo, o las 10 tribus perdidas, que es exactamente lo que profetizó Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, Isaías 49:6, que él vendría a juntarle el remanente de Judá o de Jerusalén, o de esas 3 tribus, Judá, Benjamín y Leví, y las 10 tribus perdidas. Acuérdense que la tribu de José se dividió en 2. Entonces, muy importante. Entonces, hermanos, viene el Señor, y además Él dice que Él cumplió a plenitud, perfectamente, todos los propósitos que el Padre le puso en su corazón. Vino Él y los cumplió a la perfección, todo, no quedó nada por cumplirse. Él le dijo: yo lo he cumplido todo, te he glorificado en la tierra. Y el Señor le dijo en el verso 3 de Isaías 49, en Él seré glorificado. Y el Señor le dijo: yo te he glorificado, o sea, he cumplido a plenitud. Y hermanos siguen diciendo y enseñando de que esto es que para un futuro. Y el ángel le da 490 años, y ya van más de 2500 años y no se cumple. ¿Por qué? Por exaltar una mentira, dándole lugar dizque a un Israel, que eso no tiene que ver nada con la Biblia hoy en día. Por eso les digo, hermano, compártala, y al que se la comparte, dígale que nos manden los videos o los estudios donde me muestren por la Biblia que tienen que ver algo hoy en día cualquier país del mundo. Ninguno. ¿Hay propósitos que deben cumplirse? Yo creo que sí. Pero lo que dijo el Señor en Mateo 24, que le dijo al sumo sacerdote y a esa cúpula, que lo verían venir en las nubes del cielo en la gloria de su Padre, que eso tiene un simbolismo, es lo que estamos estudiando. Parte de eso lo vamos a estudiar a profundidad, como para niños. No va a ser profundo, es muy profundo, pero lo vamos a ver como para niños, así como todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, el Señor dice en Mateo 24 que esa generación le dice que mató a los profetas, que mató a los apóstoles. Dice Pablo que no agradaron nunca a Dios, que mató al Hijo, que no quisieron someterse al rey, a Silo, no quisieron someterse al profeta que dijo Moisés, que si no se sometían a él todos iban a ser destruidos. Y resulta que esa generación se la llevaron para un futuro. O sea que Cristo es un mentiroso, que todo el primer pacto y lo que le dijo el ángel a Daniel, le dijo mentiras. No eran 490 años, sino ya van más de 2500 años hasta el día de hoy, jueves 30, creo que es 30 de julio del 2020. Qué tremendo, hermanos. Entonces, muy importante, para entender la maldad de esa cúpula judía del primer siglo, que se levantó, que de ahí vino una descendencia y que vino un Israel, y que en 1948 la ONU les dio lugar para que se metieran allá. Ok, eso está bien, y que son reconocidos como naciones, eso está bien. También está Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos y otros países, pero son países políticos, no más. Inclusive los religiosos judíos, los únicos que guardan la ley hoy en día, dicen que eso allá es sionismo, o sea que es un país político que no tiene que ver nada con Dios, y es la realidad, porque en la Biblia no tienen que ver nada con Dios. Entonces, muy tremendo
hermanos, que parece que hay gente que le entra por aquí, le sale por aquí, no ven nada, no ven sino el futurismo, que es totalmente una perversión de la Biblia. Y hoy lo vamos a seguir viendo. Acuérdense que el martes estuvimos viendo 15 puntos en los que hay una armonía perfecta, el mismo color, la misma dirección, geopolítica, histórica, profética, y por GPS se puede ubicar en el primer siglo. O sea, esos 15 puntos que vimos el martes, que los cumplió a la perfección, esa cúpula, es lo que el Señor dice en 2 de Tesalonicenses 2:4, lo que acabamos de leer, hermanos. Que no agradan a Dios, hermano. Entonces, muy importante, que se opone y se levanta contra todo lo que tenga que ver con Dios. Cristo tenía que ver con Dios, los discípulos tenían que ver con Dios, los apóstoles tenían que ver con Dios, los profetas tenían que ver con Dios, el templo tenía que ver con Dios, la redención tenía que ver con Dios, un matrimonio que vino el hacer y unos propósitos a cumplir tenía que ver con Dios. Contra todo eso se opuso el hombre de pecado, y contra todo eso vimos 15 puntos que se opuso esa cúpula. Perfecto. Hay gente que tiene ojos y no ve, y oídos y no oye, tristemente. Entonces, y lo malo es que le enseñan eso a la gente para mantenerlos confundidos. Entonces, para entender la maldad de esa cúpula judía del primer siglo, porque de ahí para adelante son simplemente países pecadores todos, en los días postreros, que ya lo vimos y enseguida lo seguimos viendo, vimos esos 15 puntos que armonizan el ministerio del hombre de pecado con el ministerio que se propuso esa cúpula judía. El sumo sacerdote, el Sanedrín, se salvaron de pronto varios, Nicodemo más otros. Creo que José de Arimatea también era de la cúpula, creo. Y la Biblia dice que muchos gobernantes o maestros o que estaban en una posición de honor alta fueron salvos. Pero nosotros sabemos de Nicodemo. Entonces, todos los escribas, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes, todos estaban en esa cúpula. Ojo, cúpula de poder. Entonces, muy importante, vimos esos 15 puntos claros como para niños. Estamos en el contexto de los propósitos de la primera venida de Cristo. Ahí estaba Daniel, las 70 semanas de Daniel, que el ángel no le dijo mentiras a Daniel. Él le dijo: todo esto le va a suceder a tu pueblo en los postreros días, porque esta profecía es para los postreros días. Y cuando apareció el Señor eran los postreros días. Pedro lo dijo, Pablo lo dijo, Juan lo dijo. Estábamos en el último tiempo, cuando había un anticristo y un espíritu del anticristo y muchos anticristos. Él lo dice claramente. Estamos en el último tiempo. Lo mismo. Sino que hermano, la gente que está, Dios mío. Entonces estamos en el contexto de los propósitos que tenía que cumplir Cristo y la oposición tan grande que se le levantó en Jerusalén. Apostasía. Apostasía, ya vimos que viene solamente de alguien que está casado con Yahweh. Yahweh nunca se divorció de Judá o de Jerusalén o de esa generación o de esa cúpula. Es lo mismo, la misma maldad. Por eso él les dice: Jerusalén, Jerusalén, los acusa de muerte y destrucción y separación total de Dios. ¿Cuántas veces quise juntarlos bajo pacto nuevamente con Yahweh? O sea, bajo renovación del pacto de matrimonio, y no quisiste. Así que la gran apostasía es el tema principal de 2 de Tesalonicenses. La gran apostasía con el hombre de pecado y la oposición a la renovación del pacto.
al rey, Silo, al profeta, al nuevo sumo sacerdote. Muy importante. El Señor vino a restaurar la vieja Jerusalén, la que estaba convertida en Sodoma y Egipto. Muy importante. A renovar el pacto de matrimonio o de bodas nuevamente con Yahweh, pero no quisieron. Así que el Señor prometió que en los postreros días se volvería a casar con Israel y renovaría el pacto de matrimonio con Judá, del que nunca se divorció. Por eso es que las 10 tribus no podían cometer apostasía. Ya lo habían hecho en el primer testamento. Los únicos que podían cometer apostasía era Judá o Jerusalén, o esa generación. Al que vino él, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, sino que hicieron cantidad de cosas terribles. Estamos viendo y están en la Biblia y las hemos estudiado siempre, por años se ha compartido y predicado de eso. Al nuevo pacto en la sangre de Cristo. No quisieron. Entonces, ¿pero qué nos encontramos entonces cuando vino el Señor? En los posteros días, en el primer siglo, que se levantó una oposición absoluta, poderosa. Eran los que gobernaban, eran los que le tenían que entregar el dominio, el cetro al rey. Y no quisieron. No quisieron. ¿Por qué? Un hermano me pregunta sobre por qué es el pueblo judío del primer siglo si ellos estaban en un pacto con Yahweh, si ese era pacto eterno, porque el primer testamento dice que era pacto eterno, o sea, sempiterno. Y entonces, ¿qué pasó? Que el Señor se había hecho un pacto eterno, pero ese pacto era una sombra. Y ese pacto tenía que pasar por la aprobación de la sustancia, que era Cristo, la renovación. Porque el pacto eterno era en la sangre de Cristo, que en ese pacto fue el que hizo el Padre con el Hijo antes de la fundación del mundo. Lo dice Primera de Pedro, creo que es 1, 18 al 20. Entonces, esas sombras tenían que venir y ser aprobadas por el que venía a dar la vida por todos para poder que continuaran en ese pacto eterno. Pablo continúa, Pedro y los que se salvaron. Los otros ahí se frenó porque rechazaron. Pero el pacto, el Señor no les mintió. Era un pacto, pero estaba condicionado a que viniera el que iba a dar la vida por todos. El único y la única sangre que el Padre iba a recibir era la de su Hijo. Por eso es que ese pacto eterno tenía que venir y pasar por él. Y él vino a juntarlos para que siguieran en ese pacto de matrimonio. Nunca se divorciaron de él. Entonces, por ejemplo, Pablo nunca se divorció del Señor. Él venía de una generación y sí, continuó hasta la eternidad. Muy importante, tenían que pasar. Pero Dios sí les cumplió a los que pasaron, porque la única sangre capaz de llevarnos a pacto eterno con Dios era la de Jesucristo, la de su Hijo. Y ellos tenían que pasar por esa sangre. Imposible que no. Imposible. Muy importante entender estas cosas tan sencillas, porque la única sangre válida para Dios es la sangre de su Hijo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Una oposición absoluta a esa sangre, a ese pacto, a ese rey. Muy importante, a ese profeta, al nuevo Israel de Dios, Jesucristo, que el Señor lo llama en Isaías 49:3. Israel, Jesucristo.
Y eso, una de las enseñanzas va a ser el nuevo Israel de Dios, para que usted entienda a plenitud, porque Jesucristo es el único y nuevo Israel de Dios, verso por verso. Muchísimos versículos. Entonces, todo este estudio es para llegar a Apocalipsis. Y en Apocalipsis vemos el tema de la boda que comenzó en el primer testamento, llamado Antiguo Testamento. Ahí comenzó la boda. Por eso es que él se divorció de las tribus del norte, pero siguió casado con Judá, aunque enojado con ellos. Por eso no les habló por más de 400 años. Y entonces Jesucristo vino a renovarlo para que siguiera y continuara el pacto eterno. Pero tenía que ser a través de su sangre. Si no, el pacto eterno ahí terminaba, porque estaba supeditado a él. Eso es lo que había profetizado antes de que Jacob existiera, antes de que Moisés existiera, antes de que Abraham existiera. El Señor le dijo en Génesis 3 que él lo iba a coger del carcañal y que el Señor le iba a aplastar la cabeza. Eso ya estaba. Abraham, antes de que existiera Jacob o Moisés o cualquiera de ellos, el Señor le había dicho que en su simiente, que es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra, incluyendo eso, todo eso. Eso no es nuevo, eso no apareció con las 10 tribus o las 12 tribus, no, nada que ver. Eso desde el principio estaba estipulado por Dios. Entonces era a través de esa sangre. Y en Apocalipsis vemos el tema entonces de esta boda, en la que el Señor viene a renovar ese matrimonio con los judíos. Y es importante que entendamos esto, hermanos. No podemos interpretar el Apocalipsis como un libro político. Un libro político donde mencionan Babilonia, ahí mismo la gente se va a Babilonia. Irak va a ser restaurado y se va a levantar nuevamente la Babilonia. Eso lo han enseñado por siglos. Y eso es muy popular. Pero es totalmente antibíblico, porque el Apocalipsis no es un libro de política. Es la revelación de Jesucristo y del juicio y del matrimonio nuevamente con Yahweh y de su entronación. Entonces no podemos interpretar Apocalipsis como un libro político, sino como un juicio legal de pacto entre Yahweh y dos mujeres. Vemos, dos mujeres, con una se divorcia y con la otra se casa. Muy importante entender esto, hermanos. Y debemos entender también que hay 4 escuelas de interpretación. Yo digo 5 escuelas. Dicen que hay más, pero son 5 las más importantes. La preterista, que dice que ya todo se cumplió y que no queda nada más. Full preterismo. Que ya pasó todo, ya no hay nada más, ya hubo la resurrección, ya el juicio del gran trono blanco, ya todo pasó. Hay una idealista. Hay una histórica, escuela histórica. Y hay una que es la más popular de todas, en la que creen todo el mundo creímos en eso, yo creí en ella, la futurista. La futurista, la que dice que la 70 semana de Daniel todavía, si pasan 50.000 años más, esa todavía falta que espere, porque esa generación es la que va a aparecer allá. Aunque todos aseguraron y se hicieron matar de que la generación del año 1948 al año 2018, esa era, y todos resultaron siendo falsos profetas, todos hermanos mentirosos, y siguen enseñando eso. Falsos profetas. Si se está hablando de la Biblia es la palabra profética más segura. Y si siguen hablando de eso, entonces son falsos profetas y no se cumple. Sea yo, sea el que sea. Entonces existen esas 4 escuelas de interpretación de la revelación. Ojo, interpretación de la revelación de Jesucristo. O sea, que el único que puede interpretar la revelación de Jesucristo es Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Pero es importante que usted y yo entendamos lo que dice el Espíritu Santo acerca de la 5ª escuela de interpretación.
Y la quinta escuela de interpretación es el Espíritu Santo, diferente a esas otras cuatro. O sea, la Biblia, interpretando la Biblia, esa es la quinta. Así como hubo cuatro reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y el último fue Roma. Ahí se levantó el quinto reino, el eterno, en donde claramente leímos el martes que el Señor vino a reinar, y en sus días estaba profetizando, sería salvo Judá e Israel. Las 10 tribus habitarán confiados. ¿Confiados por qué? Porque ya estaban renovados bajo el nuevo pacto, casados con Yahweh. Por eso habitarían confiados. Es muy importante de quinta escuela de interpretación, la Biblia. Esa es la quinta, la Biblia. No admita que nadie la interpreta más, hermano. No admita. Yo no admito nada de eso, todos los cuentos. La gente mandan cosas y no entienden ni lo que dicen. Más enredados. Miren, segunda de Pedro 1:20. Lo que dice, está en la Biblia de las Américas. Segunda de Pedro 1:20. Ante todo, tengan muy presente, o sea, ante todo. O sea, déjenlo todo a un lado y por encima de todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. ¿Y qué son las cuatro escuelas de interpretación? Una tiene un sistema de interpretación, la otra un sistema de interpretación, la otra otro y la otra otro. 4 sistemas, y entre ellos se contradicen. La quinta está por encima de todo. Que hay cosas que dice que están en la quinta, cosas que dice que están en la quinta, cosas que dice cada uno que está en la quinta, que es Dios interpretando la Biblia. Muy importante. Pero ante todo, esta es la otra versión. La primera creo que era la versión internacional. Esta es la Biblia de las Américas. Pero ante todo, sabe de esto, o sea, ante todo, que ninguna profecía de la Escritura es absoluta, es asunto de interpretación privada, ninguna, ni una. Y hermanos, se mantiene interpretando y mandando interpretaciones a diestra y siniestra, a la velocidad de la luz. Entonces, la última, que es la que más cree el mundo, yo creí en esa, la futurista, que todo es para el futuro, que hacen a Cristo mentiroso, que todo lo que dijo en Mateo 24 es mentira. Que él le dijo, lo que le dijo a esa generación, que ellos lo verían con los ojos, que sobre ellos vendría la sangre de todos los justos, que sobre los que lo mataron a los profetas, a los apóstoles y a él, todo eso iban a recibir ese juicio, y que esa generación no pasaría hasta que todo eso se cumpliera. Y él dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra tiene que cumplir. No se cumplió. Tremendo mentiroso Jesucristo. Esos son los futuristas. Hacen a Jesucristo mentiroso. Ojo, que a veces estamos rodeados de muchos futuristas. Entonces, la escuela de interpretación futurista enseñan que la revelación es un libro que en su gran mayoría contiene asuntos que pertenecen al final de los tiempos. Esto es uno de los puntos, usted lo encuentra en el internet, ya ahí saqué yo esto. Enseñan eso, que la gran mayoría de Apocalipsis es futuro, y no saben ni qué es eso. Pero, mire lo que dice Pedro, primera de Pedro 1:20, porque Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Esta es la versión internacional. Cristo ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. Mire, mientras ellos dicen que todo es para los últimos días, pero manifestado en estos últimos tiempos, por amor de vosotros. Pedro le está predicando a las tribus perdidas. Y les está diciendo que lo que dicen los futuristas, que la gran mayoría de las profecías son para el último tiempo, está diciendo,
Hoy es el último tiempo, dijo Pedro hace 2000 años. Les está predicando y les dice, porque el Señor estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice que nosotros fuimos redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha. Y entonces ahí sí continúa diciendo que Él ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, pero manifestado en esto. Se está hablando Pedro, no le está hablando a usted ni a mí. Esta palabra no es para usted ni es para mí, ni es para la gente del primer siglo, del segundo siglo, tercero, quinto siglo, no, solamente como aplicación. Él se la está diciendo, haga de cuenta que yo soy Pedro y que le estoy diciendo estas cosas a ustedes. O sea que eso no es para aquel ni para aquel otro. Así de sencillo. Lo que pasa es que nos enseñaron a pensar que todo es para el futuro y que Apocalipsis es un libro escrito para nosotros. No, señor, nada de Apocalipsis escrito para nosotros, en lo que tenía concerniente a lo que se tenía que cumplir profética, históricamente, bajo un juicio de pacto con dos mujeres. Muy importante que entendamos esto, hermanos. Por eso recalco y recalco, el libro de Apocalipsis no fue escrito para nosotros, ni para el siglo anterior, ni el anterior, ni para hace 1000 años, no, fue escrito y Pedro le está diciendo, en este momento, le está diciendo, pero se ha manifestado en estos postreros tiempos, por amor a vosotros. ¿A quiénes? A las 10 tribus, y a los que estaban ahí. Muy importante, hermanos, muy importante que entendamos la palabra. Enseñan los futuristas, o sea, la escuela de interpretación futurista, que la Apocalipsis es un libro de profecías, o sea, la revelación de Jesucristo, es que es un libro de profecías que en su gran parte se cumplirán en la consumación final de los tiempos. Pero mire cómo Pablo les dice, mentirosos. Mire, esto lo enseña usted, búsquelo en internet. Esto es lo que enseña el futurismo. Cuando nosotros estamos estudiando en la escuela bíblica Camino de Santidad los jueves, muchos hermanos futuristas, yo también era futurista, hasta que la Biblia, permití que la Biblia interprete la Biblia. Mire, aquí está, y mire lo que interpreta, esto es lo que dicen ellos, esto es lo que dice esa escuela futurista. Dice que las profecías en su gran parte se cumplirán en la consumación final de los tiempos. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo y cómo los desmiente, hablando de la consumación final de los tiempos. Mire, pero Pablo los contradice en Hebreos 9:26, la parte B. Abra su Biblia, hermano y hermana. La parte B los contradice totalmente y dice, pero ahora, en la consumación de los siglos. ¿Sí ve? ¿De cuáles siglos se consumaron? Esos 5 siglos que les dio el Señor. 490 años. Les dio el Señor. ¿Para qué? Para renovar el pacto con ellos. Todo lo que dice las 70 semanas de Daniel. Daniel 9, 24 al 27. Entonces Pablo dice, hace 2000 años le está diciendo, pero ahora, hace 2000 años. Como si yo fuera Pablo y estuviera hablando a ustedes ahora. Hace 2000 años. O sea, que si Pablo le está diciendo eso, eso no era para la gente dentro de 100 años o 200 años o 2000 años con nosotros. Nada que ver. Como aplicación. Por eso Pablo dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Para ellos y de ahí como aplicación para nosotros. Solamente aplicación. Entonces, Pablo los contradice a los futuristas y dice, pero ahora en la consumación de los siglos. ¿Cuáles fueron los siglos que se consumaron? El tiempo que les dio el Señor para entrar en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el primer pacto había sido violado. Jeremías 31 al 33. Que yo era marido para ustedes y ustedes se desentendieron de mi pacto. Y yo me desentendí de ustedes. Está hablando de las 10 tribus que se divorció de ellas. Pero de Jerusalén, que mata a los profetas, de esa no se divorció. Venía a renovar el pacto. Entonces por eso está diciendo la consumación, que ya se están acabando. Y en 8:13 Pablo dice que la ley, el pacto de la ley estaba ya viejo y envejecido, y lo que se envejece
y ya está viejo, es próximo a desaparecer. Lo dijo en el año 63 y para 7 años después, en el año 70, desapareció eternamente y para siempre. O muéstreme algo de eso hoy en día, hermano, bíblico, muéstreme. Entonces, pero ahora, mire cómo contradice a los futuristas. En la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, una sola vez, o sea que nunca más se va a volver a presentar en lo que está diciendo aquí. Él se presentó para cumplir todo y él dijo, ya lo cumplí todo, no tengo nunca más que presentarme para cumplir nada, vengo solamente por los que me esperan, no más. Eso lo dice ahí en el verso 28, únicamente por los que me esperan vengo. O sea que viene sin relación con el pecado. Y vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Para reunirse con los que le esperan. Los que le esperan, o sea, los que han sido salvos, nacidos de nuevo. Se presentó una vez para siempre, o sea, una vez por todas. Por eso fue que él dijo, Padre, yo te he glorificado. Toda la tarea que tú me entregaste, te he glorificado. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y como tal, entonces, haz tu parte. Se lo dijo a los de Maús. Y lo dijo en la cruz, todo se ha cumplido. Hermanos, por amor de Dios. Y vendrá, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. El poder del pecado. Ya no tiene poder. Y, como si fuera poco, para rematar el futurismo, Pablo dice en 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron, está hablando de todo lo que le aconteció a los padres del primer testamento, todos los juicios terribles de Dios, todo lo que le aconteció. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, miren, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Él está hablando a la gente de Corintio, no a usted ni a mí, hermano, por amor de Dios. A nosotros nos engañaron totalmente, que nos han enseñado la Biblia como si esto estuviera cumpliendo en usted y en mí hoy, nada que ver, hace 2000 años, nada que ver, para usted y para mí, apliquemos lo mismo, miremos lo que les pasó por desobediencia y entonces nosotros no desobedezcamos para que no nos pase lo mismo, aplicación. Entonces, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, dice Pablo, hace 2000 años, a quienes han alcanzado, ¿qué? Léalo en su Biblia, los fines de los siglos, hace 2000 años. Entonces no hay fines de los siglos, nunca más, respecto a esa parte profético, histórica, escatológica, que tenía que cumplir, que era la terminación del primer pacto, porque había sido violado. Por eso el Señor les dice en Jeremías 31 que iba a ser un nuevo pacto, en la sangre de su Hijo. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Jesucristo? Si el otro pacto sigue vigente, ¿para qué? Y la Biblia dice que Él cumplió a la perfección toda la ley. Y la Biblia también dice que el que está en Cristo cumple toda la ley. No necesitamos cumplir nada, sino estar en Él. Y la cumplimos todo. Así como Él se hizo pecado y nos adjudicó a usted y a mí, a todos los creyentes, su perfecta vida, su perfecta obediencia y su perfecta justicia. Y el Padre nos adjudica todo eso como si nosotros lo hubiésemos cumplido por estar en Él, en su palabra. Es muy importante. Mire cómo verso tras verso la Biblia, la quinta escuela de interpretación, tira por tierra la futurista. La Biblia, no yo, la Biblia. Yo simplemente estoy leyendo, hermano y hermana. Podríamos estar 3 horas o 4. Ojalá así fuera. Que para mí es una bendición poder avanzar. Primera de Pedro 2:10. Mire, le está hablando, acuérdese que Pedro fue enviado a la dispersión, o sea, a las 10 tribus perdidas, Pedro. Porque él le predicó a los judíos de Jerusalén y todos lo rechazaron. Entonces aquí está hablando de las 10 tribus perdidas. Mire la ubicación y el tiempo profético e histórico. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Por qué? Porque dejaron de ser pueblo. Porque Pedro fue enviado a los judíos de la dispersión, lo dice la Biblia. Pero que ahora, no ahora,
No ahora, hace 2000 años. Él le está hablando en persona, ahora. No le está diciendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero en 2000 años, cuando un hermano por ahí esté predicando, ahí se va a cumplir esto. No, hermanos, hace 2000 años se cumplió. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora, siglo primero, postreros días de ese pacto viejo, sois pueblo de Dios, los de la diáspora, los que habían sido apartados. Ahora sois pueblo de Dios. O sea, cuando ya Pablo les está hablando en primera de Pedro, acuérdense que él mismo le habló a esas 10 tribus perdidas en Hechos capítulo 2, verso 5, dice que estaban en Jerusalén judíos, varones justos de todas las naciones, bajo el cielo estaban todas las tribus perdidas, para que se cumpliese a plenitud lo que Cristo dijo, y para que se cumpliese a plenitud lo que profetizó Jeremías y todos los profetas, de que en sus días sería salvo Judá e Israel habitaría confiado en sus días. No en la segunda venida donde viene y nos vamos a encontrar con él en el aire, según lo creemos, según lo dice la Biblia, ¿cierto? Entonces vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, siglo primero, sois pueblo de Dios. Ve, la parte B, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Acuérdese que el Señor les había prometido que se iba a volver a casar con ellos y que se iba a casar con ellos en misericordia. Entonces, pero en otro tiempo, cuando estaban perdidos, no habías alcanzado misericordia, pero ahora, nuevamente ahora, hace 2000 años, habéis alcanzado misericordia. Mire, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. Mire, creo que es el verso 25. Habéis vuelto. Ahora, habéis vuelto. No le está diciendo a usted y a mí. Nosotros no éramos de él y nos habíamos ido y ahora volvimos. Él le está hablando a la diáspora o a los judíos de las tribus perdidas. Les está hablando de que ellos se habían perdido, pero que habían vuelto. ¿Quién fueron los únicos que se perdieron y volvieron? Las 10 tribus perdidas, nadie más. ¿Sí ve el contexto bíblico? Esto desanima a mucha gente, porque para muchos creíamos que es que la Biblia fue escrita para nosotros, que Apocalipsis fue escrita para nosotros. Entonces mire que por allá cayó un cometa no sé qué y que le va a dar la tierra, ahí está cumpliendo Apocalipsis. No, hermano, Apocalipsis no es escrito para nosotros, fue escrito, el Señor dijo más de 10 veces que eso iba a suceder pronto. Y lo relacionó con la gran tribulación. Dios mío. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto, mire, o sea, cuando fueron salvos, al pastor y obispo de vuestras almas, al Señor, nuevamente el matrimonio, redención. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo esto contradice toda esa cosa futurista? Entonces entendamos, hermanos, muy importante, que en Apocalipsis todos estos futuristas, esa escuela de interpretación futurista que enseñan hermanos, entendamos que el papado romano lo interpretan como que el papado romano es el hombre de pecado y que el papado romano es el anticristo y que es el cuerno pequeño, así lo interpretan. Esa es la interpretación futurista. Ahí están los adventistas que son futuristas a morir. Que el papado romano es eso, pero vamos a mirar. Vamos a mirar. Y la pregunta es, hermano, vemos lo que Pablo dice, vemos lo que dice la Biblia, todo contexto de ahora hace 2000 años. ¿Cuándo o en qué momento el papado romano se casó con Yahweh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Jamás. Jamás. Y cuando el papado romano cometió la gran apostasía de divorciarse de Yahweh porque había sido casado con Yahweh. No hay sino una nación que fue casada con Yahweh y que cometió apostasía porque Yahweh no se divorció de ellos y que cometió la apostasía de divorciarse ahora sí definitivamente y para siempre de Yahweh y se casó con César. Solamente una, Jerusalén, que mata a los profetas. Una, esa cúpula, esa generación.
esa gente de maldad. Entonces, Roma jamás estuvo casada con Yahweh y jamás cometió apostasía, porque jamás fueron de Yahweh. Nosotros salimos de Roma. Si somos considerados de que nos casamos con Yahweh, nosotros que éramos romanos, pues de la iglesia romana, nada que ver con nosotros, tienen cumplimiento hace 2000 años. Y cuando la iglesia católica romana mató a los profetas del Señor, ¿cuándo? Y a los apóstoles, ¿cuándo mató al Señor Jesucristo? ¿Cuándo? Lo que dice 1 Tesalonicenses 2, 14 y 15, que se opusieron a que todos los hombres se salvaran, que no agradan a Dios y que llenaron siempre la medida de sus pecados, como los acusa Esteban en Hechos capítulo 7. ¿Cuándo Roma cumplió eso? Jamás. Que Roma sí, por ambición a dinero y a poder, mataron cientos o cientos de miles de cristianos, sí, o sea, y de gente que no era cristiana, mataron de todo porque tenía que convertir a ellos. Y le robaban todas las tierras. Por eso, mire, la iglesia católica romana es uno de los entes más ricos del planeta Tierra. Tienen tierras en toda parte y propiedad de todo el mundo, las más costosas. Pero eso no tiene que ver nada, hermanos. Tribulaciones ha habido siempre. Mire lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial: 71 millones de personas, creyentes y no creyentes, todos se fueron ahí. Y lo que pasó con Hitler, que mató millones y millones de personas. Nada que ver, hermano. Acontecimientos. Mire lo que la gente que está matando esta enfermedad y la que van a matar otras enfermedades que vendrán en el futuro por la ambición del hombre y por el odio entre las naciones, el pecado del hombre. Nada que ver. Nada que ver. Entonces, cuando Roma mató a los profetas, a los apóstoles, y cuando Jesucristo culpó a Roma de toda la sangre de todos los santos desde Abel, ¿ah? ¿Cuándo? Eso fue a esa generación. Él les está hablando a esa generación. Y además les dice: les aseguro que esta generación no pasará. O sea, no morirán antes de que les venga todo esto que les estoy profetizando. A plenitud lo confirma la historia totalmente, hermanos. Entonces, además, ¿sabe por qué? Porque cuando se escribió, mire otra mentira más de los futuristas. Cuando se escribió el libro de las revelaciones, Juan lo escribió, que el Padre, ojo, que era la revelación del Padre, el Padre se lo dio a Jesucristo para que se lo diera a Juan, para que Juan se lo diera a las 7 iglesias del Padre. El Padre. Entonces, cuando Juan escribió Revelaciones, el papado romano no existía por 600 años, no existió hasta el año 600. Y además que el Señor dice que esos eventos eran para suceder pronto. Al que hemos hecho mentiroso todos los futuristas, lo hemos hecho el mentiroso a Jesucristo. Y la gente sigue enseñando eso, hermano. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y mire la Biblia cómo los contradice totalmente y los llama mentirosos. Ahora, otra cosa muy importante. No, que es que Roma, mire, las vestimentas de Roma, de púrpura, de carmesí, de escarlata, o sea, de azul, de lino, las piedras preciosas. El hecho de que Roma se vista de todo eso y de piedras preciosas no tiene nada que ver con la madre de las rameras, hermanos. Y vamos a verlo por la Biblia. Nada, en absoluto, nada. Se vistieron así. Hay muchos pastores, hay muchos hombres que se visten de pastores y usan la iglesia para enriquecerse, y la gente enamorada de ellos porque tienen buena elocuencia para convencer a la carne. Ahora, yo le pregunto a usted y a usted, hermano y hermana, y a todos los que vean esta enseñanza, ¿en dónde se originó? Ya les di pistas el martes. ¿En dónde se originó la única y verdadera Torá de los judíos, que es el Talmud? ¿Dónde fue que se originó? ¿Dónde nació? ¿En qué país? Babilonia. En la ciudad de Babilonia. O sea que su sistema de fe
sus creencias, sus 6.000 mandamientos, de lo que los acusa el Señor, de mandamientos de hombres, de tradiciones de hombres, los 6.000 mandamientos esos, se originaron en Babilonia. Por eso es que el Señor los trata, esa ramera de esa gran ciudad, Babilonia. Por eso se llama, hay dos Talmuds, el Talmud de Jerusalén, que a los judíos no les interesa, y el Talmud babilónico, que es el que más aman ellos, es el que estudian en todo el mundo. Babilónico, originado en Babilonia. Hermanos, qué coincidencia. ¿Tendrá alguna relación con la madre de las rameras? Ese Talmud originado en Babilonia, qué raro, qué raro. La que mató a los profetas y a los santos de Dios, la gran ciudad, Sodoma, Egipto, y el Señor también la llama Gomorra en el Primer Testamento, varias veces, a través de Jeremías y a través de Ezequiel. Entonces, muy importante, hermano, porque estamos en el contexto del hombre de pecado, quien se opone y se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios, y se sienta en el templo de Dios, cuya base de fe es el Talmud. El Señor los acusó de eso todo el tiempo, de mandamientos de hombre. Cuando le decían que lavar el vaso y el Señor los acusa constantemente que no se lavan las manos. Todo eso era del Talmud. Todo. Ellos cuando iban a ser prosélitos, que el Señor dice que el que cayera en las garras de ellos se hacía 2 veces más hijo del infierno, 2 veces más, para enseñarles el Talmud, que era la única Biblia de ellos. Nosotros ya hemos estudiado algo de eso. Entonces, cuya base de fe es el Talmud babilónico. Pablo fue uno de esos. Pablo era lleno de mandamientos de hombre. Él mismo dice todo lo que él tenía y todo lo que él era, y después dice, yo doy todo eso por basura. Ojo, todo nacido en Babilonia. Muy importante, hermanos. Jesús los acusó todo el tiempo de mandamientos de hombres. Dios los acusó de los escritos falsos de los ancianos. Todo el tiempo los acusó. Jeremías 8:8. Los escritos falsos de los ancianos, el Talmud babilónico. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué será que la llama Babilonia la Grande? ¿Por qué Babilonia? Porque su mente era el Talmud. Sus costumbres eran el Talmud, su sistema de vida estaba cimentado en el Talmud, todo Talmud babilónico. Por eso el Señor la llama Babilonia, la madre de la ramera, la grande, la ciudad grande, y de las abominaciones. ¿Y por qué? Primero, por el origen de su fe, Babilonia, Talmud babilónico, el origen de su fe. Segundo, porque mató al Señor. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 11, verso 8, de esa ciudad, Gomorra, Sodoma y Egipto, donde el Señor fue crucificado. ¿Cuál fue esa? ¿Roma? ¿Italia? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Te mató al Señor, mató a los apóstoles, mató a los profetas. Tercero, ¿por qué más? ¿Por qué más es esa gran ramera? Por sus vestimentas y piedras preciosas. Tremendo, piedras preciosas. ¿Por qué? Porque enseguida las vemos, las piedras preciosas, en la Biblia traduciendo la Biblia, Dios traduciendo su libro eterno. No escuelas de interpretación privada, que Dios prohíbe la interpretación privada. Cuarto, por sus abominaciones e inmundicia. Por eso es la gran ramera, la Babilonia, la gran ciudad, la madre de la ramera, madre, ¿por qué? Hermano, ¿había pensado usted alguna vez de que alguien se igualara a Dios, que le montara una constitución paralela a esta, la que ellos llaman la Torá oral, que no es otra cosa que los 6.000 mandamientos del Talmud escritos por hombres, que el Señor los llama mentirosos y pluma mentirosa? Que además el Talmud está lleno de abominaciones contra Jesucristo, contra los apóstoles, ojo, contra los redimidos.
Ya nosotros hemos leído mucho de eso, 50, 60 pasajes. Entonces, que alguien se atreva a montarle una Biblia paralela a Dios. ¿Quién? Jerusalén, Jerusalén. ¿De dónde? De Babilonia, hermanos. Qué raro. Miren, para niños, hermano. ¿Quién fue la única ramera bíblica? ¿Quién? Hermano, por amor de Dios, pensemos. Que aún estando con su marido y proveedor, como el Señor, como dice Pablo, cuando dice, preferiría yo condenarme con tal de que estos sean salvos, los cuales son israelitas, de los cuales es la ley. Y todo lo que leímos el martes, eso está en Romanos 9:4. Los profetas, los padres, las promesas, la gracia, todo era de ellos, todo. Hermano, ¿quién es esa ramera? Que poseía todos esos dones que le dio el Señor. Ellos los tenían todos. Solamente le pertenecía a una ciudad, Jerusalén. A eso. Por eso lo llama Jerusalén, porque tenían todos los dones de Dios. Dios se los había derramado. ¿Quién era esa? Que además con todos los dones le dijeron, nos quedamos con los dones, pero a ti te matamos y nos quedamos con tu herencia y con la tierra y con el templo que nos produce muchísimos millones al año. No estoy exagerando nada, usted lo sabe. Y que además, siendo su marido, porque todavía estaba casado con él, se divorció de él y no hemos dicho, casado con él, ya se estaba acostando con César. Inclusive forzó el brazo de César para que lo crucificaran. Si tú no crucificas a César, no eres amigo, a ese Jesús, no eres amigo de César. Van a crucificar a su propio rey. No tenemos más rey que César. Y para que tú veas de que no nos interesa para nada ningún matrimonio con ningún Yahweh, ni con este ni con nadie, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, ¿quién fue la única ramera babilónica? Porque ya salió su fe, su mente. ¿No dice la Biblia que no os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento? ¿Cuál fue el entendimiento de ellos? Todo, totalmente. Ellos pensaban Talmud babilónico, tradiciones, mandamientos de hombres. ¿Qué otra? ¿Roma cuándo? ¿Roma cuándo? No sabe ni dónde está parada. Nunca ha sabido. Además fue 600 años después. Nada que ver. Esa Babilonia existía cuando estaba escribiendo Juan Apocalipsis, que se lo dio el Padre. Ojo. Y el Padre estaría enojado porque los esperó más de 490 años. Que no se divorció de ellos en el primer testamento como se debió haber divorciado, porque según ya lo estudiamos nosotros, usted lo sabe, según estudiamos, Jerusalén fue más perversa que las 10 tribus. El Señor lo asegura verso tras verso, ya lo vimos. Se exageró en hacer lo malo, más que las 10 tribus. Y sin embargo se divorció de las 10 tribus y de lo más perversa, no. ¿Por qué? Porque el Señor tenía algo preparado. Que la revelación fue la que dio Dios. No es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Dios que Dios le dio a Jesucristo para que se la revelara a Juan, para que se la revelara a las 7 iglesias. Ojo, Yahweh, con el que no quisieron casarse, para eso mandó a su hijo. Y más bien le mataron los profetas, le mataron los apóstoles, le mataron a mi hijo, no lo van a matar, le mataron al hijo, se quedaron con el reino, se quedaron con el templo, sentados allá haciendo y enriqueciéndose. Y el Señor asegura que Él no miente, porque Él es la verdad, la palabra vida, Él es la luz, y dice, todo esto vendrá sobre esta generación perversa que ha hecho todo esto, que no quiso renovar el pacto con Yahweh, y Yahweh da Apocalipsis. El que lo dio fue Yahweh. Dice que se lo dio a su hijo, para que se lo mostrara a Juan, para que Juan se lo mostrara a las 7 iglesias. Ay, hermanos. Entonces, ¿quién fue la única ramera babilónica que le levantó, hermano, a su marido una Torah paralela? Y que hasta el día de hoy usted ve, que no tienen nada que ver con Dios, pero siguen enseñando eso por toda parte. Talmud babilónico. ¿Quién fue? Jerusalén, Jerusalén.
a los que los acusó el Señor de ese Talmud, hermanos. De que Pablo dice que dejó todo eso por basura. ¿A qué? Todo eso, mandamientos de hombres. Pablo los acusa todo el tiempo de eso. ¿A qué ramera bíblica acusa a Dios todo el tiempo de haber cambiado su verdad por la pluma mentirosa de los escribas? ¿A qué? ¿A quién? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. A Jerusalén, Babilonia, Jerusalén. ¿A qué ramera bíblica acusó Jesucristo todo? Mire, el Padre los acusó de la pluma mentirosa, o sea, del Talmud babilónico. Y Jesucristo también los acusó todo el tiempo de haber cambiado su verdad por costumbres y tradiciones de hombres. Talmud babilónico, Babilonia. ¿A quiénes acusó Dios de haberse sentado en la cátedra o silla de Moisés? ¿A quiénes? Leamos Mateo 23, 1 y 2, ahí lo dice. ¿Y quién había profetizado Moisés, o sea, el Espíritu Santo, por la boca de Moisés, de que él levantaría otro profeta para que se sentara en la palabra, en la cátedra de Moisés? Jesucristo. Pero ellos se sentaron sobre la cátedra de Moisés y sobre Jesucristo y sobre el templo. Usted y yo lo sabemos. Cientos de versículos. El que venía profetizado a sentarse en la cátedra de Moisés, o sea, como la palabra de Dios, porque Moisés, la palabra de Moisés es la palabra de Dios. Un profeta más grande que Moisés, y ellos lo desecharon, no lo escucharon, cerraron sus ojos y taparon sus oídos para no oír. Ojo, ¿a quién? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esa cúpula, hermano. Jesús se tenía que sentar en la cátedra de Moisés, no lo dejaron, más bien lo apagaron. Esa cúpula fue la que lo apagó. Ya vimos 15 puntos, hermano, por amor de Dios, revise esos 15 puntos a la luz de la Biblia, porque todos son bíblicos. Dios mío, estas profundidades, pero cómo nos las está dando el Señor como para bebés, para que les pongamos atención, hermanos. Estoy muy serio con esto, porque esto está honrando la palabra del Señor, porque un poco de levadura le dura toda la masa, y nosotros estamos llenos de levadura mentirosa futurista, totalmente, toda la iglesia, casi toda. Mi consejo, no vaya a compartir esto a cualquiera, tiene que empezar desde el principio, porque si no van a decir que usted es un anatema, que le está oponiendo porque ellos están adorando a un Israel por allá en el Medio Oriente, y los llaman la niña de los ojos de Dios. Y dicen que el Señor los va a guardar cuando vengan los 7 años de gran tribulación, que es la 70ª semana, en el que el Señor cumplió todo eso a la perfección. Ojo, ojo. Todo, que vean desde el principio, para que se desatrasen y aprendan lo que nunca han escuchado en sus vidas. Esto nunca lo habíamos escuchado, ni usted ni yo. Pero que el Señor nos lo está dando, como para niños. Ahora, miremos lo que dice la Biblia acerca de los judíos y de la ley de Dios. Y cómo además del templo se sentaron sobre la palabra de Dios. O sea, se sentaron en la cátedra de Moisés, pero se sentaron también sobre el templo. Y eso es lo que asegura Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4. ¿Quiénes fueron los que se sentaron sobre el templo? Un hombre de pecado, y todavía lo están buscando con lupa. Es que el Papa. Romanos 2:17, mire usted qué fácil. Voy a ir rapidito. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, Pablo lo está acusando a los judíos, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Hablando. Que conoce su voluntad, o sea, conoce la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios tú sabes que venía el Mesías, y Él venía como rey a reinar, y que se deberían haber sometido a Él, y Él venía como profeta, y no lo quisieron escuchar, taparon sus oídos. Ojo, ojo, les está acusando Pablo aquí. Hay que entender la palabra, hermanos. Y sabes escoger lo que es mejor, o sea, sabes escoger lo que es mejor para ustedes, porque eres instruido por la ley, fueron instruidos por la ley. Ellos por allá dicen que el pueblo es maldito porque no conoce la ley.
¿Y por qué malditos? Porque se habían convertido a Cristo. Por eso los llamaron malditos. Enseguida lo vemos. La cúpula, el sumo sacerdote y el Sanedrín. Ojo. Parecido al hombre de pecado. Que conoce su voluntad y que sabes escoger lo mejor porque eres instruido por la ley. Que estás convencido de ser guía de los ciegos. Mire, ellos estaban convencidos de que ellos eran los guías del pueblo, convencidos, sentados totalmente en la cátedra de Moisés que le correspondía al Mesías. Porque él vino como el profeta de Dios profetizado por Moisés, Deuteronomio 18:15 en adelante. Que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en oscuridad. Ellos, esa cúpula, los acusa Pablo en el siglo I, no ahora. Toda esta gente no tiene que ver nada con Dios, ¿no? 20. Instructor de los ignorantes, se creían ellos, o sea, la cátedra de Moisés. Maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia de la ciencia y de la verdad. Ellos sabían que en la ley estaba la ciencia de la verdad de Dios. 21. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Los acusa Pablo, o sea, el Espíritu Santo, no Pablo. Tú que predicas contra el robo, robas, eran los más ladrones. El Señor Jesucristo todo el tiempo los acusa de eso. De que se entraban a las casas de las mujeres a robarlas. 22. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Ellos eran adúlteros, hermano, contra Yahweh. Siempre Dios los acusó de adulterio espiritual. Tú que aborreces a los ídolos y robas de sus templos, eso es lo que hacían. Pablo lo está acusando porque él sabía. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley de Dios. Siglo I, hermanos. Siglo I. Así está escrito: por causa de ustedes los judíos, Jerusalén, Jerusalén, esa cúpula, se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Por causa de ellos. Siglo I. Es muy importante. El mismo Pablo que les acaba de acusar a esa cúpula de poder, apodados judíos, lo remata en Romanos 2:28. Miren lo que le dice en Romanos 2:28, hermanos. Pues no es judío. Miren. Y la gente pues, buscando a los judíos. Pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, que usted está buscando gente que nació en Jerusalén y que por ahí tiene una gorrita, eso, que todo eso es antibíblico. El que quiera, usted escriba, mi hermano. Yo le envío el video, es cortiquito, dura 15 minutos. Porque usted vea lo que dice un maestro de la Universidad de Jerusalén, judío, que no cree en el Mesías, lo que dice acerca de todas las tradiciones, de que eso es pura mentira, los acusa de todo lo que hacen. Ojo. Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, o sea, no es judío el que es nacido allá en Israel. No. O que venga de Abraham, no es judío. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, o sea, que se cortan el prepucio. No, Pablo dice, eso no es ninguna circuncisión. Eso era una sombra. No más, que tenía que desaparecer porque venía la sustancia. La circuncisión del corazón, o sea, de la mente. Muy importante. 29. Sino que es judío. Mire quién es el verdadero judío. O sea, Pablo está hablando aquí en el contexto de la redención. Uno que se casó con Yahweh. Ojo con eso. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Ojo. En espíritu, o sea, de mente. No en letra. La alabanza del cual, o sea, del verdadero judío, que no es uno que sea nacido allá, no viene de los hombres, sino de Dios. Mire, qué acusación tan tremenda. La gente todavía alabando. Vean a un judío por ahí y se persina. Hermanos, Dios mío, esa pobre gente, como pobre nosotros, como pobre cualquier otro. Sin Cristo somos la peor porquería del mundo. Porque Él vino para que fuéramos sacerdotes y reináramos con Él. Un pueblo santo y de sacerdotes. Es muy importante. Verso 27. Y el que físicamente es incircunciso, o sea, el que nunca se ha hecho la circuncisión, o sea, el gentil, pero guarda perfectamente la ley de Dios,
te condenará a ti, judío, Jerusalén, Jerusalén, que con la letra, era pura letra, ellos no cumplían la ley de Dios. Aquí ya vemos que el Señor los acusa, Pablo los acusa, o sea, el Espíritu Santo, que con la letra de la ley de Dios y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Le está diciendo a Jerusalén, Jerusalén, muy importante. Está hablando de que no es judío, está hablando a los judíos, no está hablando a los gentiles. Entonces si ven que es el verdadero judío y la gente todavía adorando. Y es que orar por la paz de Jerusalén, hermano, qué cosa tan antibíblica. Vea los diferentes, las enseñanzas anteriores, que ahí lo expliqué, no lo voy a explicar siempre. ¿Por qué es antibíblico? Lo dice el Salmo 22. Porque era una profecía de que iba a venir el rey. Y cuando el rey vino, lo desecharon. Él les dijo, mi paso dejo, mi paso doy. No nos interesa tu paz. Y todavía la gente sigue orando por la paz. Hermano, la misma cúpula asegura que ninguno jamás creyó en el Señor Jesucristo. ¿Qué sí ve? Ellos dicen, ninguno, ni el sumo sacerdote, ni nosotros el Sanedrín, ni los ancianos, ni los fariseos, ninguno ha creído en ese. Solamente un pueblo maldito e ignorante. Se lo leo. Juan 7:45. Los alguaciles vinieron. Ojo, que el sumo sacerdote, que era la cabeza, el hombre fuerte, ahí, lo que él se decía era ley. Y la cúpula simplemente, cuando él decía algo, iban y comentaban y lo aprobaban. ¿Ok? Los 70, el Sanedrín. Entonces él dio la orden de que apresaran a Jesucristo. Entonces los alguaciles fueron y él estaba predicando y lo escucharon y quedaron maravillados con la palabra. Entonces miren lo que dice. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes. La cúpula. Un hombre grande arriba. Muy pecador. Ni le traduzco, hermano. Ya usted lo sabe. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Mire, principales fariseos. Claro, todos los principales sacerdotes, todos eran fariseos. Acuérdense que cuando Nicodemo fue a reunirse con Jesús, dice que un fariseo llamado Nicodemo vino a Jesús. Los fariseos. Y estos le dijeron, o sea, la cúpula, el sumo sacerdote, el Sanedrín, toda esa cúpula le dijeron a los alguaciles, ¿por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no trajeron a ese Jesús? 46. Los alguaciles le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quedaron maravillados. Pero mire, por mantener su trabajito, cómo rechazaron al Señor. Mire, el Señor los convenció con la palabra. Les tocó el alma. 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Ojo, se opone a Dios y se opone contra todo lo que se llama Dios y todos los que adoran a Dios. Se hace pasar por Dios y se sienta en el templo de... Ojo, cualquier relación es pura coincidencia, hermano. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. Que Cristo los engañó. Mire qué gente tan perversa. Verso 48. Mire qué belleza. ¿Acaso ha creído en ese Jesús alguno de la cúpula? ¿Alguno de nosotros? ¿O los gobernantes? Sumo sacerdote, la cabeza principal, Sanedrín, 70 ancianos, los sacerdotes, todos los que gobernaban. ¿Acaso ha creído en ese Jesús alguno de los gobernantes o de los fariseos? Se olvidaron de Nicodemo. Lo que pasa es que acuérdese, aquí usted entiende por qué Nicodemo fue en la noche. Nicodemo fue en la noche porque él creía calladito en Jesús, él creía en él, tenía un corazón sincero, pero por vergüenza o por miedo fue en la oscuridad para que nadie lo viera. Por eso mire que aquí, ahí está Nicodemo, ahí mismo está Nicodemo. Si usted sigue leyendo, ahí está Nicodemo. Y él le dice, y él aquí asegura que ninguno de los gobernantes había creído. Nicodemo era uno de los gobernantes. Ojo, sino que fue de noche para que no lo vieran. Dice que muchos grandes, muchos gobernantes creyeron en Jesús, pero para que no lo echaran de la sinagoga. Eso lo dice creo que en Juan
12, 40 y tantos grados. Para que no lo echaran, dice que más bien buscaron la gloria de los hombres que la de Dios. Ojo, muy importante. Y esa cúpula asegura que todos los del pueblo que creyeron a Jesús eran malditos. Mire usted. Verso 49, ya estamos terminando, que podríamos seguir. Mas esta gente que no sabe la ley, al pueblo, maldita es, maldijeron al pueblo. No entraron, ni dejaban entrar. Prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba de quién es el hombre del pecado. Y lo más grave, que los mesiánicos hoy en día, esto no tiene que ver nada con hoy en día. Hoy en día usted y yo cogemos la Biblia para tener un sistema de vida honrando al Señor, porque viene el Espíritu Santo y nos capacita para amarlo y honrarlo y vivir unas vidas agradando y esperando al Señor. Eso es todo. Eso es todo. Los pobres mesiánicos dicen que volviendo a las raíces, que volvamos a las raíces. Y yo me pregunto, ¿a cuáles raíces? Al Talmud babilónico, porque esa era la raíz de Jerusalén, de esa que fue destruida, y que ellos añoran que le levante el templo otra vez. Templo hecho de manos. La del Talmud babilónico. ¿A qué raíces hay que volver? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo a los nacidos de arriba, a los nacidos de Dios? ¿Qué nos dice? Por eso la nueva Jerusalén es nacida de arriba. La vieja Jerusalén es nacida de la tierra, de carne y sangre. Por eso es que el Señor dice de los nacidos de nuevo, que ya no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vienen nacidos del cielo. La nueva Jerusalén viene, es celestial. La iglesia. Ojo, constituida primeramente por judíos convertidos y gentiles convertidos. Pues, ¿qué es lo que dice el Señor en 2 de Corintios 5, 17? Que el que está en Cristo, que Él es todo, es el Dios eterno. Nueva creación, criatura es. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron. ¿Pero a qué cosas viejas se está refiriendo? Pablo dice que ese pacto, ojo, ubiquémonos, 2 de Corintios, Pablo le está diciendo esto a los corintios hace 2000 años, no a usted ni a mí, sino que como aplicación y el poder que Dios puso en su palabra, que esa palabra regenera, santifica, sigue santificando porque es eterno su poder. Pero cumplimiento profético histórico hace 2000 años. Pablo no le está diciendo esto a usted ni a mí hoy. Oh, la Biblia no lo dice hoy, pero el cumplimiento histórico profético, él le está hablando a ellos, a los corintios, le está diciendo, los que nacieron de nuevo, que ustedes son nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó, ya no olvídense de ese pacto viejo, de todo eso, porque lo estaban judaizando. Todas son hechas nuevas. Muy importante. ¿Y qué dice el Señor en Apocalipsis 21:5? Yo hago nuevas todas las cosas. Por eso es que hay un nuevo templo, un nuevo sacerdocio, un nuevo sumo sacerdote, nuevo sacrificio, nueva ley, nueva Jerusalén. Todo nuevo, hermanos. Y es que volviendo a las raíces, ¿a cuáles raíces? Y todas las raíces están podridas, hermano. ¿Cuáles? Que la salvación viene de los judíos, está refiriéndose a Cristo, que les dio la palabra para que salieran a hacer luz a las naciones y se encerraron. No entraron ni dejaron entrar. 2 de Tesalonicenses 2, 14 y 15. Se opusieron a todos los gentiles para que ellos se convirtieran, ojo, para que se salvaran. Así colman ellos siempre la medida hasta el extremo. Muy importante, hermanos, que entendamos la bendita, preciosa y eterna palabra del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias por tu palabra, cómo nos das cada que nos reunimos cantidad, Señor, de entendimiento, fácil para ubicar, Señor, cada una de estas cosas que han estado tan escondidas, Señor. ¿Pero por qué? Porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, fueron entenebrecidos con toda esa teología futurista, mentirosa,
que te ha invalidado tu palabra, ha invalidado tu profecía, Señor. Ha invalidado el tiempo perfecto y exacto, porque tú eres un Dios exacto, no eres mentiroso. Dios mío, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Y bendigo a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, manos. Y gracias por sus oraciones. Sigamos orando los unos por los otros. Bendito es el nombre del Señor. Y comparta la palabra. Comparte esta palabra, que es una bendición de Dios, hermanos. Una bendición, tanto entendimiento, que nunca había venido a nuestras vidas. Mire cómo cada vez más se abre todo, y cada vez va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque una verdad nos lleva a otra verdad. Así que bendigo sus vidas, hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Y, por supuesto, el próximo primer día de la semana vamos a tener nuevamente la cena del Señor. La va a ser, si Dios lo permite, va a ser a las 11 de la mañana. La cena siempre va a ser a esa hora. Así que los animamos, hermanos. Ya sabemos, nosotros, ¿cómo no vamos a celebrar este triunfo tan grande? Y que para nosotros todo es aplicación. Para que no creamos muchos cuentos, hermanos. Y disfrutemos de esta bendición tan grande que es la cena del Señor. Yo no me la pierdo. Bendito es el nombre del Señor. Padre, gracias, Señor, por una noche más. Bendigo a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.